Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable auditorio, gracias por acompañarnos como cada semana. Soy Julio Jiménez y esta es la mesa de análisis político electoral que cada semana pues se engalana con diversas especialidades, con diversos temas coyunturales, con escándalos político-electorales. Y esta noche agradezco la presencia de tres líderes de opinión, de tres profesionales que me honran con su presencia, con su amistad, pero sobre todo con su confianza. Quiero agradecer la presencia esta noche de nuestra amiga, analista política, abogada, empresaria, ex legisladora federal en 2 ocasiones, una mujer con gran reconocimiento político-social. Mi amiga Claudia Sánchez Juárez. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Buenas noches a todos. Gracias. También nos acompaña el empresario, un gran amigo, un hombre visionario, un hombre sensible frente a los sectores más importantes de nuestro país. Mi amigo Luis Huesca. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, Julio. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan, a todo el auditorio. Bienvenido. Y claro, ya también de la casa, un gran analista político, un reconocido abogado litigante, doctor en Derecho, y mi amigo, el doctor Ricardo Vázquez Contreras. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, abrazo fraternal para la mesa y en especial para ti, estimado doctor. Gracias. Bueno, pues, amable auditorio, vamos entrando en materia, sin lugar a dudas. El tema es alarmante, es preocupante. El gobierno de la Cuarta Transformación se ha dado la tarea de debilitar, desprestigiar, pero sobre todo señalar y estigmatizar a los representantes de los medios de comunicación. Las redes sociales, los influencers, los youtuberos han tomado por asalto el liderazgo, el análisis, la opinión en las redes sociales. Escenarios que no están regulados y que, sin embargo, la industria de la radio y televisión ha quedado, pues tal parece que en estado de indefensión ante la vorágine, la violencia, la irregularidad, la indiferencia, pero también la falta de responsabilidad institucional y la falta de compromiso gubernamental ante los medios de comunicación y ante la industria de la radio y televisión. Las expresiones que se han filtrado en diversos medios de comunicación y claro en las redes sociales, los comentarios de un representante de un partido tan importante como lo fuera el Revolucionario Institucional. Alito Moreno es denunciado, es señalado, es exhibido en redes sociales por declaraciones presuntamente hechas en donde se señala, descalifica y opina sobre los medios de comunicación. Quiero iniciar esta mesa de análisis con la abogada, empresaria y ex legisladora del Partido Acción Nacional. ¿Qué opinas sobre este tema coyuntural en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a la infiltración de pseudolíderes de opinión, pseudolocutores, pseudoanalistas que en redes sociales solo generan desinformación, violencia y polarización? Licenciada Claudia Sánchez Juárez, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, Julio. Yo creo que hay que dividir este tema en 2 vertientes, aunque tiene muchas ópticas. La primera, desde mi muy particular punto de vista, uno son las plataformas, Digitales. Las redes sociales, en fin. Y la otra es en sí los participantes y los que tienen la responsabilidad de difundir información, de difundir, de opinar, de estar, digamos, continuamente participando en estas plataformas digitales. Y creo que desde el primer punto de vista, desde el punto de vista de las plataformas en sí, son medios que han venido a revolucionar la comunicación, pues, de manera muy acelerada, y creo que las plataformas son una herramienta muy importante para la expresión, para emitir opinión, para la participación que nosotros mismos estamos teniendo en estos momentos. Y creo que esa es una parte que tenemos que resguardar, y es una línea, me parece, sumamente delgada. Una, entre la libertad de expresión, y otra,
la regulación que ya quiere poner el Estado para los contenidos, y es ahí donde se pone interesante el tema. Muy importante, este país se ha construido a partir de la libre expresión de muchas personas. Creo que este es un medio de suma importancia y de suma responsabilidad para quienes emiten una opinión, para quienes con su opinión favorecen o no una ideología. Y me parece muy interesante, por ahí también estaba viendo que Morena, por medio de una diputada, propuso hacer cambios a la ley para regular todos estos temas de los youtubers, de las redes sociales. Por una parte, creo que se dividiría también este sentido de esta reforma en, uno, qué tanto los youtubers tienen que contribuir al Estado, y por otra parte, qué tanto se tiene que regular la libertad de expresión. En ese sentido, creo que los medios de comunicación tradicionales tienen que ir también a la vanguardia, y me parece que, por ejemplo, las asociaciones de locutores, las asociaciones de comunicadores, pues tienen que también ir a la vanguardia con toda esta revolución digital que ha venido creciendo en estos últimos años, y ver qué tanta responsabilidad hay en la emisión de opiniones, en la emisión de propaganda, y creo que estamos viviendo cosas, pues, francamente, pues, nuevas, novedosas. Es el caso también de la sanción a algunos artistas de la televisión que emitieron algún mensaje en favor del verde ecologista, y que ahorita el tema, tampoco permitir que se haga un proselitismo disfrazado de una opinión particular que haya tomado un youtuber o uno de estos actores. Creo que es muy delicado, y creo que es ahí donde está la línea fina, y es ahí donde se tiene que regular, pues, esta participación. Que los comunicadores que están organizados en alguna asociación, como son los locutores, en fin, algunas otras organizaciones, pues se manifiesten y que también den su punto de vista, aquellos que son los expertos, y en el caso propio tuyo también, que eres un gran experto en la materia, porque me parece que es muy oportuno aprovechar estas plataformas digitales para salvaguardar la libertad de expresión. Una cosa es que tengamos que contribuir, que algunos youtubers o algunos influencers tienen ganancias, y que a lo mejor por ahí propuso Morena, pues puedan contribuir con el Estado en el pago de impuestos por las regalías que reciben, etcétera. Claro. Pero por otra parte, creo yo, y eso me parece que no está en discusión, es la regulación estricta que pueda llegar a ser el Estado en materia de contenidos. ¿Por qué? Porque lo que salvaguardamos y lo que hemos construido como sociedad es la libertad de expresión. Es uno de los baluartes más importantes que tenemos como mexicanos, y también es muy importante que los influencers o los youtubers pues también emitan opiniones muy responsables, porque de verdad influyen en muchísima gente, claro. Y es muy importante que sean certeros y que tengan una fuente confiable para emitir alguna opinión. Te decía yo el tema de estos actores que se manifestaron en favor del Partido Verde Ecologista de México en las pasadas elecciones, y que ahorita el tema lo está sancionando el INE. Ahí no podemos omitir que es una manifestación en favor de un partido político en plena veda electoral, a favor de un partido, a favor de ciertos candidatos de un partido. Entonces, claro, la verdad es que este punto se me hace muy delicado, porque no podemos de ninguna manera disfrazar la manifestación de una idea legítima que nosotros tenemos y que queremos compartir con una propaganda disfrazada.
Totalmente de acuerdo contigo. Un tema urgente, un tema preocupante, y aquí entramos en materia de certificación, en materia de regulación, en materia precisamente en donde los miembros de la sociedad civil, en donde las organizaciones deben tomar un papel determinante en la certificación, en la evaluación y sobre todo en establecer reglas claras para que todos aquellos que se paran frente a una cámara o frente a un micrófono, que son armas muy poderosas para abonar la democracia, para apoyar y generar contrapesos hacia el gobierno, también pueden generar polarización, violencia cibernética y disolución social. Quiero preguntarle al licenciado Luis Huesca, ¿qué opina con respecto al tema de la industria de la radio, en donde recientemente hay estaciones de radio pirata, hay pues pseudolocutores o pseudocomunicadores o pseudo influencers? ¿Cuál es su opinión, licenciado Luis Huesca? Muchas gracias, Julio. Pues muy mal, la verdad es que es algo con lo que toda la industria de la radio le ha estado pidiendo al gobierno. En la actualidad tenemos más de 200 estaciones de radio piratas, entonces claro que nos afectan, no dejar a un lado que somos la industria más sobreregulada del país. Tenemos tiempos fiscales, tiempos oficiales, tiempos electorales. A eso súmale las radios piratas que nos quitan audiencia, a eso súmale los locutores, bueno, pseudolocutores, como bien lo dices, que nada más agarran una computadora, un micrófono y sin tener veracidad de la información lo suben. Y concuerdo muy bien con nuestra exdiputada, que es un tema de libertad de expresión, pero también tenemos que entender algo y tenerlo muy cierto. Al tú estar enfrente de una cámara, de un micrófono, tienes una gran responsabilidad con el auditorio. Y voy a poner un ejemplo muy burdo, pero muy importante. Hace unos días estaba yo viendo un programa de televisión y una chica muy famosa iba a hacer una firma de autógrafos, y entonces una chica se forma y le dice, y le avienta unos jeans, y ella, pero ¿cómo? La que le iba a firmar le dice, pero ¿cómo yo vengo a firmar playeras? No, y dice, ¿no te acuerdas de mí? Tú diste un comentario al respecto de mis jeans que eran una porquería y mi empresa quebró y ni siquiera te los habías puesto. Entonces, con ese ejemplo, digo, la importancia de todos los comentarios y todo lo que decimos, que sea por YouTube, por Facebook, por cualquier aplicación, cualquier tecnología, tenemos que ser muy responsable de lo que decimos, sobre todo, y ahorita pasamos con el abogado, no me dejará mentirlo, la ley se interpreta de varias maneras, entonces, si uno dice una cosa y otro dice otra cosa, ya no saben qué decir, entonces tenemos que tener a alguien a nuestro lado que nos asesore para saber sobre esto, pero toda la industria ha estado peleando y peleando con las estaciones piratas, que el gobierno las puede detectar muy fácil, pero una cosa es que las pueda detectar y otra cosa es que las quiera detectar. Entonces, seguiremos trabajando en eso. Sin lugar a dudas, reconozco la preocupación del licenciado Luis Huesca sobre un tema que pues viene a afectar a una industria que al día de hoy pues está muy regulada, está muy sometida, reitero, por tiempos oficiales, por regulaciones fiscales, por obligaciones de carácter tributario y económico, y bueno, pues los señores que desde el uso de las nuevas tecnologías vulneran esta condición, haciendo un uso pues de lucro inequitativo, injusto y a veces hasta ilegal, pues aprovechándose de las nuevas tecnologías y de las nuevas redes sociales para hacer un contrapeso hacia los medios convencionales. Quiero pedirle al doctor en Derecho, Ricardo Vázquez Contreras, su opinión desde su trinchera jurídica, su propuesta desde su experiencia profesional y, bueno, un comentario sobre este tema que hoy viven los medios de comunicación convencionales, pero sobre todo la gran audiencia, los ciudadanos, los radioescuchas, los que hoy nos informamos y los que hoy accedemos a información y que escuchamos el análisis y la opinión de expertos como usted, doctor Ricardo Vázquez. Adelante, el tiempo es suyo. Muchas gracias. No debemos de olvidar que nosotros, toda la sociedad, pertenecemos al sistema político que actualmente nos domina y que nos tiene como uno de los países en los que la ley menos se respeta, de acuerdo a la OCDE. Nuestra Constitución se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y hace un rato nuestro querido amigo Luis Huesca decía la interpretación. La interpretación se encuentra en la Constitución misma. Ahí tenemos, por ejemplo, el derecho penal del amigo y el derecho penal del enemigo. Por lo tanto, la política está enfrascada en mantener sus posiciones a costa de lo que sea. Es decir, no han sabido tener una constitución que sirva a los mexicanos. Tenemos una constitución que tiene 763 reformas al día de hoy. Estados Unidos, la constitución de ellos, por ejemplo, tiene desde 1787 y tiene solo 27 enmiendas en casi 3 siglos. Nosotros llevamos no más de 105 años y ya tenemos 763 reformas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no hemos tenido la seriedad como la soberanía, no hemos tenido la madurez necesaria para que no se interprete de tantas y tantas formas distintas la legislación. No es necesario legislar cuando tenemos ante nosotros la posibilidad de actuar civilizadamente, de actuar con ética, de actuar con responsabilidad. Tenemos más de 308 leyes federales, ya ni hablamos de los tratados internacionales. Es decir, lo que necesitamos en primer tiempo es que la clase política respete y haga respetar la legislación, lo que es bueno para el pueblo. Debe ser una ley positiva, entendiendo como ley positiva aquella que le beneficie y le sirva a la sociedad. En este tema, precisamente de la desinformación, a río revuelto, ganancia de pescadores. Creo que las figuras públicas son todas aquellas que tienen influencia determinante sobre un número mayor de receptores de su influencia. Por lo tanto, deben de estar legislados. Tenemos la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional en materia de profesiones para la Ciudad de México y a nivel federal, y en el segundo artículo transitorio establece nada más unas cuantas profesiones que puedan o deban tener para su ejercicio la cédula profesional. Yo creo que todas las profesiones para su ejercicio, absolutamente todas, deben contar con la cédula de ejercicio para ser precisamente responsables de lo que hacen y de lo que dicen. El derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión establecida en el artículo 8º, 6º constitucional, no significa otra cosa más que actuar con responsabilidad, habiéndose ganado por medio del estudio y de los exámenes profesionales o su forma de titularse, ese ejercicio ante los medios de comunicación. El abuso de todas estas circunstancias está planteada en nuestra psique como mexicanos, que siempre buscamos la manera de darle vuelta a la legislación. Al fin y al cabo, el Congreso de la Unión se tarda siempre en tratar de enmendar los errores. Y este es nuestro principal problema. Por eso, la desinformación es el arma principal de la clase política que tenemos actualmente. Sin lugar a dudas, la manipulación de la información, precisamente la falta de veracidad, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, o finalmente un ejercicio de retórica, un ejercicio discursivo, un ejercicio de distracción, de enajenación, en donde se alimenta la frustración, el resentimiento, la polarización de un sector amplio de la sociedad que está poco informado, que muy poco más analiza y que mucho más todavía se encuentra inmerso en los contextos políticos, económicos y sociales de nuestro país, pues es perfectamente vulnerable ante la manipulación y el control de estos, reitero, líderes, o no sé si llamarles líderes políticos o gobernantes o administradores del poder. Y hablando de gobernantes, de administradores o de pseudo representantes, quiero preguntarle a los integrantes de esta mesa cuál es su opinión con respecto a la filtración. Y aquí hablamos de la comisión de un delito, la filtración de audios en donde presuntamente, y aclaro, presuntamente,
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional hace sendas declaraciones, desafortunadas imputaciones, señalamientos hacia los propios medios de comunicación y periodistas, hacia la libertad de expresión. Y aquí inicio nuevamente con la abogada, empresaria y ex legisladora federal, Claudia Sánchez Juárez. Te escuchamos, Claudia. Julio, como tú lo acabas de decir, es un asunto muy delicado desde el punto de vista de que la gobernadora de Campeche filtró de manera ilegal audios del presidente nacional del PRI. Eso es una comisión del delito y como decía el doctor, pues hay una ley para los amigos y otra ley para los enemigos. Entonces, pues vamos a ver qué tanto progresa esta denuncia que me parece que iba a ser el presidente del PRI nacional. Eso por una parte. Y por otra, lamentabilísimo lo que dijo también el presidente nacional del PRI respecto de los periodistas, que no había que matarlos a balazos, sino que había que matarlos de hambre. Es una insensibilidad tremenda, porque desde mi punto de vista y desde los hechos, México se ha consolidado como el país más peligroso para el ejercicio de la comunicación. Para ser periodista es un peligro ejercerlo en México. Total. Y me parece de una insensibilidad tremenda que un presidente de un partido se exprese de esta manera. Creo que todos desde la trinchera que estamos debemos contribuir a la construcción de México, por eso estamos de alguna manera participando y haciendo política, y no estar denostando ninguna de las profesiones que desde mi punto de vista todas son loables. Este país lo que necesita es una reconciliación, no necesita que nos estemos dividiendo, y muchísimo menos esas expresiones ante gente que hace su trabajo de manera muy profesional, de manera de manera impecable, y creo que deberíamos estarnos solidarizando con los comunicadores, con los periodistas, con quienes ejercen esta labor de informarnos, y no estar denostando ninguna de las profesiones del país y no estar denostando a ningún otro mexicano. Totalmente de acuerdo. Quiero preguntarle al también empresario de la industria de la radio y también licenciado en Administración de Empresas, a don Luis Huesca. Luis, ¿qué opinas de estos comentarios, de esta filtración de, reitero, presuntos audios en donde probable o presuntamente el líder nacional del PRI pues expresó estas ideas, estas opiniones sobre los representantes de los medios de comunicación? ¿Qué opinas al respecto? Nefasto que lo hayan filtrado. Prácticamente se ve la desesperación de la 4T por acabar con una alianza que al final es la que puede debilitarlos un poco o bastante, pero es preocupante ese tipo de declaraciones. No, ni los medios de comunicación hacemos lo que podemos para que día con día estar informados con veracidad de la información a toda la gente, ¿no? Entonces, concuerdo que somos el país más peligroso en tema de periodismo, no dicho por mí, sino dicho por varias instituciones internacionales. Estamos en primer lugar de muertes, y eso que no somos un país donde hay guerra, porque ni siquiera le ganamos a los países donde hay guerra, ¿no? Entonces, la radio es un medio que a veces toda la política nos odia y a veces nos ama. Todos son candidatos y nos aman porque todos quieren el micrófono, pero llegamos y decimos las cosas que están haciendo mal y nos odian. Entonces, evítense que hablemos mal de ustedes haciendo las cosas bien, trabajando realmente para la ciudadanía, para los habitantes. Pero esto es nefasto lo que han dicho. A los periodistas hay que apoyarlos ahorita. No tienen seguridad social, no tienen prestaciones a la mayoría. Entonces, y luego la inseguridad. ¿De qué viven los periodistas? De inseguridad. Ya nadie va a querer ser periodista en este país. Entonces, hay que seguir trabajando en darles mínimo seguridad y exigirle al presidente, el presidente de México, que les dé seguridad, y exigirle a los presidentes de los partidos que cambien esas políticas, que den otro tipo de información y que apoyemos al medio periodístico. Claro. Quiero preguntarle al doctor Ricardo Vaz Contreras, ¿qué opina con respecto a esta filtración, a este espionaje, a esta guerra sucia
que lleva a esta exhibición, a esta denuncia pública que hace la gobernadora de Campeche. Doctor, ¿crees que prospera esta denuncia en el ámbito jurídico y en el ámbito político? ¿Cuál sería tu posición, doctor? Sí, mira, estimado doctor Julio, el 16 de junio de 2008 se modificó por primera vez el título primero, capítulo primero de la Constitución y se insertó lo básico dentro de nuestro actual sistema acusatorio penal, presunción de inocencia. Después vinieron las reformas del 6 y del 10 de junio de 2011, en donde ya se modificó el título primero y la ley de amparo para pasar de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías. Fíjate cómo en este panóptico político nos lavan el cerebro, nos hacen un auténtico coco wash y nos dicen, ya abandonamos el anterior sistema, el inquisitorio. Ahora estamos en un sistema en el que se respetan los derechos humanos. Todo es mentira. Antes de que fueran estos cambios, por ejemplo, te digo, en el Código Federal de Procedimientos Penales, que hoy se encuentra abrogado, en su artículo 258 se establecía que el juez valoraría los indicios, ojo, no las pruebas, valoraría los indicios hasta poderlos convertir en prueba plena y con ello condenar a alguien solo con un indicio. Actualmente tenemos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, ya con las denuncias levantadas en las carpetas de investigación, tenemos, por ejemplo, las obligaciones del defensor, que en el artículo 117, numeral romano 9, establece que debe de promover la exclusión de las pruebas, es decir, de las pruebas que considera ilícitas, como serían estos audios, ¿no? El artículo 264 del mismo código establece la nulidad de la prueba y determina cuáles son las pruebas ilícitas. El 364, por supuesto, en el numeral romano 2, establece precisamente cómo se excluye. Pero llegamos al artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales y establece valoración de la prueba. Fíjate nada más esta circunstancia. El tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica y deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que hayan sido desestimadas. Si en este caso se presentan estos audios y son la única prueba de que Alito las llevó a cabo, aunque sean desestimadas, el tribunal de enjuiciamiento las va a valorar y con eso lo van a condenar. Aunque ya después que llegue a la Suprema Corte o que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo puedan absolver por haberle violado esos derechos humanos sustantivos y fundamentales. ¿A qué voy? A que, si bien es cierto, parece ilegal, porque todavía no lo dice un juez, que se hayan filtrado y cómo se obtuvieron esas grabaciones, la parte legal no les interesa porque el panóptico del derecho, te lo acabo de decir, claro, se puede condenar a alguien solo con indicios, lo dice la ley, no lo digo yo. Entonces, ¿cuál es el verdadero fuerte de esto? Y eso es lo que más me espanta, el valor intrínseco en materia política. Y en la materia política, según veo, se vale todo, aunque sea antiético, aunque sea ilegal y aunque vaya más allá de la razón. Terrible escenario que viven los mexicanos, que viven los medios de comunicación, que vive la opinión pública. Yo quiero pedirle una última conclusión y agradecerle especialmente y pedirle, porque este tema nos da para otra mesa. A mí me gustaría darle puntual seguimiento a este tema, porque aquí no se acaba, amable auditorio. Yo quiero pedirle a nuestros especialistas de esta noche, entiendo que tienen una agenda muy saturada, empresarios, profesionales, líderes de opinión, abogados, administradores, para que nos acompañen la próxima semana. Quiero pedirle un último comentario, nos quedan 3 minutos, a la licenciada Claudia Sánchez Juárez y agradecerle como siempre su valiosa colaboración. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias. Mira, Julio, estamos ya en la recta final de las campañas ya para la elección.
intermedia para los gobernadores, del cambio de gobernadores de 6 estados. Claro. Y a mí me despierta cierta curiosidad, ¿qué más? ¿Qué otros audios? ¿Qué otra información van a sacar? La verdad es que me preocupa que sea la manera, tal vez con los alcances que tiene el Estado para poder obtener información, y valiendo todo, ¿no? Valiendo la vida privada, valiendo violentando toda todo. la ética y todo el profesionalismo que se requiere para estas cosas. Total. Que estas campañas, la verdad es que por eso el ciudadano muchas veces deja de interesarse en la participación, porque están llenas de odio, están llenas de lodo, están llenas de muchísimas cosas negativas, y me llama la atención, ¿qué más sigue? Ya sacaron los audios de Alito. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más va a hacer los gobiernos, tanto federal o estatal, para poder sacar adelante a sus candidatos en las contiendas que vienen? Entonces, por una parte eso, y por otra parte creo que es importante, vuelvo a reiterar, el periodismo que ustedes hacen es sumamente necesario para un país en crecimiento y un país que merece saber qué pasa con la vida pública, y creo que la profesión que ustedes ejercen es una de las más necesarias para que el país, para que los ciudadanos tomemos las decisiones para elegir a nuestros próximos gobernantes y que podamos tomar la mejor opción. Es decir, que los mexicanos, con la comunicación que recibimos de ustedes, los periodistas, los profesionales de la información, podamos tener la mejor de las decisiones y podamos tal vez, no equivocarnos tanto en la elección de nuestros representantes, de nuestros gobernantes. Claro. Es muy necesario, porque esa es una de las principales tareas que tiene el ciudadano mexicano, elegir a sus autoridades. No podemos equivocarnos cuando hoy en estos momentos del país estamos viviendo un momento histórico y un momento, pues, de grandes cambios. Tenemos que ser muy responsables y tenemos que tomar las mejores decisiones para que llegue los mejores representantes, el que consideremos más preparado, el que consideremos más pulcro, el que de alguna manera tampoco se valga de los instrumentos que tiene el Estado para obtener información y dañar al otro. Creo que los ciudadanos merecemos calificar a nuestras autoridades por su tarea pública y por los resultados que tengan en las tareas anteriores, en donde los ciudadanos, con nuestro voto, hemos dado la confianza a estos personajes para estar donde están. Entonces, tenemos que participar y tenemos que fortalecer siempre la vía de comunicación. Y es ahí, querido Julio, donde ustedes ejercen una grandísima tarea y un funcionamiento inmejorable para el desarrollo de la conciencia de los ciudadanos mexicanos. Perfecto. Vamos a un pequeño corte. Regresamos para escuchar la conclusión de don Luis Huesca y del doctor Ricardo Vázquez Contreras. No le cambie, seguimos contrastando ideas. Regresamos.
adelante, estamos platicando precisamente en esta interesante conclusión con la licenciada Claudia Sánchez Juárez. Claudia, te escuchamos, adelante, por favor. Hubo un pequeño corte comercial, pero regresamos para concluir tu análisis. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Julio. Pues interesante esta mesa, sobre todo porque los profesionales de la comunicación, los periodistas, de manera muy valiente en este país, ejercen una tarea que es necesaria para México, es necesaria para los mexicanos, es urgente para los mexicanos que tomemos las mejores decisiones, sobre todo ahora que ya vienen las elecciones, particularmente en 6 estados del país. Y creo que los mexicanos somos los que tomamos la decisión de quiénes nos van a gobernar, quiénes nos van a representar, y en ese sentido, nada mejor que estar informados y, sobre todo, tomando en consideración la información de un profesional, de un valiente de la comunicación, y eso creo yo, desde mi muy particular punto de vista, lo puede ser gente acreditada, lo puede ser gente que independientemente del medio de comunicación o de la plataforma digital, pues tiene la gran responsabilidad y el gran compromiso y debe tener la ética suficiente para podernos transmitir a los mexicanos información fidedigna, información de calidad, para que tomemos las mejores decisiones. Es urgente que los políticos no usen, los políticos que ahora están en funciones, no usen el aparato del Estado, pues para hacer maniobras que nada tendrían que ver con las propuestas de campaña y pues transmitir un mensaje y transmitir las ideas y transmitir los proyectos que tienen de manera muy limpia y de manera, este momento de campaña es de valoración. Y creo que nada tendría que ver que un Estado aproveche todos sus instrumentos para poder dañar a otro candidato. Creo que de eso los mexicanos ya estamos hartos y creo que somos una sociedad que hemos estado avanzando en ese sentido y creo que tenemos que ir por esa misma línea, por valorar cuál es el candidato, cuál es la mejor propuesta para gobernarnos con información, que los gobernantes se abstengan de hacer maniobras que nada tendrían que ver con la vida política y con las elecciones que ya se vienen próximas en este año, en el 23 y en el 24. Creo que es una gran oportunidad para México y para los mexicanos. Totalmente de acuerdo. Yo quiero agradecerle a la empresaria, abogada y además una mujer con una gran trayectoria política, Claudia Sánchez Juárez, su análisis siempre puntual, sus conclusiones siempre directas, pero sobre todo este compromiso con México, esta firme convicción por construir y generar nuevas y mejores condiciones de vida para los mexicanos. Claudia, como siempre, agradezco tu valiosa colaboración. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Gracias a todos. Vamos a un pequeño corte comercial, amigos, no le cambien. Regresamos con el análisis del licenciado Luis Huesca y, claro, las conclusiones del doctor Ricardo Vázquez. Seguimos, regresamos, seguimos contrastando ideas. No le cambien, regresamos.
auditorio, pues ya estamos de regreso después de este pequeño corte comercial. Agradezco, como siempre, la valiosa participación de nuestros patrocinadores, el apoyo de los mexicanos, los empresarios, confiando en México. Y precisamente hablando de empresarios, quiero pedirle a este reconocido empresario mexicano, un empresario que pues apoya mucho a la industria de la radio, a don Luis Huesca. Luis, te escuchamos y sería posible escuchar tu comentario, tu conclusión, por favor. Claro, Julio. Pues mira, primero, totalmente de acuerdo con uno de los puntos que dijo el doctor hace un momento, que es importante que todos tengamos una cédula, sobre todo más en el medio de la comunicación. No vale nada más con que vayamos a una universidad o alguna institución X y nos den un papelito nada más, no, sino necesitamos tener una cédula como un profesional del medio, ¿no? Eso primeramente. Segundo, es muy importante que los medios en este tiempo que es crucial nos unamos para legislar, hacer una reforma a la ley en muchos temas, bueno, en muchos puntos que vienen ahí. Hace muchos años los medios no pagaban contraprestaciones, entonces se entendía que teníamos que dar tiempos oficiales, los electorales y los fiscales, pero cambió eso a raíz de una reforma. Entonces, pues cambiaron que tenemos que pagar la contraprestación y tenemos que seguir dando los tiempos electorales, a pesar de que cuando hay elecciones a nosotros nos baja el rating, de tanto que escucha la gente que un partido que el otro le cambia. Entonces, nos baja el rating y todavía tenemos que pagar. Entonces, es un momento crucial para que todos los medios nos unamos y podamos legislar algo donde estén contemplados los locutores, los medios, los periodistas, donde sea un beneficio realmente la ley para todos. Basta ya de la ilegalidad de las estaciones piratas que no tienen ninguna sanción, nada más les bajan el switch y hasta ahí quedó. Si nosotros como medio legítimo cometemos un error, nos bajan el switch y nos ponen una multota, pero a los otros nada más les bajan el switch y hasta ahí. Entonces basta ya de la ilegalidad, es un momento crucial. Concuerdo con la exdiputada de que vamos a ver qué es lo que hace el Estado, la maquinaria, ya sacó unos audios. ¿Qué más sigue para posicionar a sus candidatos? Debemos de ser un medio plural, como siempre lo hemos sido, que a cada momento le damos el micrófono a quien nos lo pide, pero que también estén conscientes que la radio va a ser un medio que apoya y critica. Apoya al momento para que la gente conozca las propuestas de los candidatos, pero también critica cuando ya estén ahí lo que está mal o hablamos de lo bien que están haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir siendo un medio plural. Muchas gracias, Julio. Sin lugar a dudas, la opinión desde la perspectiva empresarial es fundamental, es coyuntural. El análisis de los profesionales, de los expertos es indispensable. Quiero pedirle al doctor Ricardo Vaz Contreras nos dé su punto de vista en cuanto al ejercicio constitucional de la libertad de expresión, en cuanto al ejercicio jurídico legal que hoy hacen valer las concesiones de radio y televisión y sobre todo el legítimo derecho que tienen los mexicanos, este derecho humano de acceder a la información, de estar verazmente informados, sin ser objeto ni de manipulación política y mucho menos siendo víctimas de los mecanismos de control político-social de un gobierno que poco entiende y que mucho menos comprende las verdaderas, legítimas y urgentes necesidades de un país que sufre las consecuencias de las ocurrencias, de los negocios inconfesables o de los profundos actos de corrupción de un gobierno que, reitero, ha demostrado su inoperancia, su incapacidad, su imprudencia y su falta de sensibilidad con el pueblo de México. Doctor Ricardo Vázquez, lo escuchamos, el tiempo es suyo. Fíjese, estimado doctor Julio, que a lo mejor lo que usted acaba de decir sea probable, pero yo creo que más bien sí saben cuáles son los alcances y se benefician de ello. Es decir, ellos hacen que todo parezca como que está siendo sancionado, controlado y que estamos en un estado de derecho, cuando ellos saben que no es así y jalan agua para su molino político. De tal manera, desde hace mucho hemos planteado la posibilidad de que se cambie, que se legisle para una nueva constitución, porque la que actualmente tenemos pues ya no corresponde al servicio de la inmensa mayoría
de los mexicanos por sus enormes y excesivas cargas, no solo tributarias, sino políticas, legales, constitucionales, para todos los que pagamos contribuciones en este país. Hablando de estas circunstancias, es evidente que la ley precisamente reglamentaria del artículo 5º constitucional, que ya es por ahí de los 70s, se modifique, se abrogue y se inicie una nueva que sea general, es decir, que en el artículo 73 de la Constitución se establezca como la facultad exclusiva de la Cámara del Congreso mexicano para legislar en la materia. Hoy en día, por ejemplo, tenemos aquí en la Ciudad de México la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Distrito Federal, pero esto es insuficiente, porque todo el mundo se puede asumir como periodista o como comunicador sin tener las credenciales para ello. Y aquí es donde empieza el problema. Alguien con una influencia en determinado número, en millones de seguidores de los denominados influencers, este tipo de circunstancias pueden caer en actos no solo de corrupción, sino ilegales o noticias criminales. Me viene a la mente inmediatamente un connotado y ya muy antiguo comunicador del área de deportes en este asunto que sucedió en la corregidora de Querétaro recientemente, y que lo primero que publicó: 8 muertos, ¿cuántos más vamos a esperar? Y exacerbó a las redes sociales, y resulta que no había ningún muerto. Es decir, tenemos que ser responsables. La responsabilidad estriba en la directriz que tenemos de nuestra psique para actuar con honestidad, probidad y no ser antiético. Si lo que queremos es entonces monetizar nuestra información o la información sesgada o parcial que demos, entonces estamos yendo en contra de los principios irrestrictos del periodismo. Sin embargo, yo creo que es necesario que tengamos la propia ley de protección de los periodistas, en el que se tenga un glosario y se especifique con toda claridad qué es un periodista, qué es un comunicador, qué es un TikToker, etcétera. Tiene que tener su connotación, y en caso de que vayan en contra de la ley, de la ética, de la honestidad, de la imparcialidad, pues entonces sean sancionados y no solo se les baje el tweet, como dice atinadamente nuestro querido amigo Luis Huesca, de tal manera que al Estado no le interesa legislar en estas materias, porque si controlan a los periodistas, tal y como lo dijo Alito, que habría que matarlos de hambre, pues entonces ese no es el sentir de una sola persona, no es el sentir de un solo partido político, es el sentir de la clase política por sobre ustedes, los que llevan a cabo esta noble profesión. Claro. Ya nos cansamos de decir que México es uno de los países en donde más periodistas mueren, en donde es más difícil llevar a cabo este ejercicio. Claro. Pero simple y sencillamente, estimado doctor, la clase política se alimenta precisamente de todas estas distracciones de la sociedad. Terrible situación la que viven hoy los medios de comunicación, triste y diría preocupante escenario para los mexicanos. En la antesala, como refería la licenciada Claudia Sánchez Juárez, la antesala del proceso electoral 2022, en donde los mexicanos tendrán que tomar una decisión informada, y porque la información es poder y la información es un derecho humano, los mexicanos tienen que elegir de manera responsable, de manera participativa, a 6 gobernadores que, bueno, pues evidentemente han sido objeto de estrategias político-electorales, han sido objeto de temas de análisis en diversos espacios de radio y televisión. Efectivamente, legítima, necesaria, indispensable impulsar una reforma para que se regulen, se establezcan y se prevengan cualquier abuso, cualquier acto que pueda vulnerar los derechos humanos, como bien refiere el licenciado Luis Huesca. La importancia de voltear a ver, respetar a los empresarios de los medios de comunicación convencionales y no sobreexplotar o no acosar a los representantes de los medios de comunicación. Efectivamente, como refiere el doctor Ricardo Vázquez Contreras, un tema de incongruencia, un tema de conciencia, un tema maquiavélico, la actitud del gobierno mexicano para mantener
en un escenario de desinformación, de polarización e incluso de violencia cibernética a un alto porcentaje del pueblo de México, que solo lleva precisamente a la desorganización, a la teoría del caos, en donde a río revuelto pues resulta ganancia de pescadores y muy probablemente, sin tener una esfera de cristal, tal parece que este contexto mucho abona y beneficia a los intereses político-electorales del partido en el gobierno de Morena. Yo quiero agradecerle a nuestro amable auditorio, agradecerle a nuestros invitados de esta noche esta importante, coyuntural e indispensable mesa de análisis y pedirles para que la próxima semana, si me lo permiten, reiterar la invitación, porque ahora nos tocaría analizar el resultado de la elección de 6 gobernaturas. Durango, Quintana Roo, evidentemente, están en un escenario preocupante. Aguascalientes, un escenario incierto. Obviamente, Oaxaca, tal parece que se ha resuelto. Y sin lugar a dudas, hay un tema que valdría la pena analizar con Tamaulipas. Y evidentemente, pues, Hidalgo, que siendo un bastión priista, podría ser por primera vez en donde el PRI cayera, así como en Oaxaca. Valdría la pena hacer un análisis profundo con voces autorizadas, con expertos, con la opinión, reitero, imparcial, objetiva, pero sobre todo responsable de gente informada, de gente certificada, de gente con conciencia y sobre todo con amor a México. Me reitero a sus órdenes, agradezco a la licenciada Claudia Sánchez Juárez, al licenciado Luis Huesca y al doctor Ricardo Vázquez Contreras estos minutos para Contrastando Ideas. Muchas gracias, muy buenas noches y excelente inicio de semana. Gracias, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Amable auditorio, muchas